estas parábolas que aparecen aquí en Mateo capítulo 13 y nos ha dado mucho aliento porque lo que el Señor dice aquí nos compete de manera directa como una iglesia misionera que somos. Como una iglesia misionera que somos, nos compete directamente estas parábolas. Ahora, ¿por qué estas parábolas nos hablan a nosotros de manera directa y de manera tan pertinente? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando miramos, por ejemplo, la parábola del sembrador, en la primera parábola que vemos aquí en el capítulo 13, nos indica los distintos terrenos a donde llega la palabra, ¿cierto? Los distintos terrenos a donde llega la escritura cuando predicamos. De manera que nos enseña que no siempre vamos a tener un resultado positivo como quisiéramos. No siempre. Hermanos, en algunos momentos la semilla va a caer sobre el camino, o va a caer en pedregales, o va a caer entre espinos. Y otra semilla, por supuesto, va a caer en terreno fértil. Así que, hermanos, esperamos que la semilla de la palabra de Dios en Colombia, la semilla predicada por parte de la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo, caiga en terreno fértil y que el Señor la prospere para su gloria. Hermanos, esperamos eso. También vemos aquí en la segunda parábola, de la cizaña, hermanos, aquí también se nos habla directamente a nosotros porque se nos dice que mientras nosotros estamos predicando el evangelio, mientras la iglesia está ocupada con la predicación del evangelio, hay un enemigo silencioso que también está haciendo su trabajo en la iglesia. Esto es el diablo. Satanás, mis hermanos, quiere sembrar el veneno, quiere sembrar la semilla. Siempre se ha opuesto y se opondrá hasta el día de su juicio. Se opondrá al avance del reino de Dios. De manera que, hermanos, esto nos indica que en la misión, dentro de la misión, tendremos oposición, tendremos estorbo. Hermanos, habrá aflicción de diferentes formas, de diferentes maneras. El punto es que, como el Señor enseñó aquí respecto a la cizaña, cuando le preguntaron los siervos si arrancaban la cizaña, Él dijo, no lo hagan. Hay que dejar que la cizaña crezca junto con el trigo, porque al final, es decir, al final de este siglo, entonces Él en su segunda venida mandará recoger la cizaña en primer lugar. De manera que, hermanos, en este tiempo es necesario que nosotros entendamos que la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. Hermanos, qué hermosa ilustración nos da de esperanza también y de conocimiento de la palabra del Señor. Pero también en la tercera parábola, mis hermanos, que es el grano de mostaza. ¿Qué aprendimos con el grano de mostaza? Bueno, hermanos, el grano de mostaza, el más diminuto, dentro de las hortalizas en ese momento conocidas en Palestina. El Señor dice que el reino de Dios es como ese grano de mostaza. Es decir, nosotros sembramos el evangelio en una región, en un lugar, en un barrio, en una familia, hermanos, y aparentemente será muy pequeña esa semilla. Pero lo que el Señor nos enseña es que esa semilla se va a multiplicar y va a crecer de tal manera que se convertirá en un gran árbol, mis hermanos, en un gran árbol vistoso. Es decir, nos muestra que el evangelio, que el reino de Dios crecerá, se extenderá externamente. Ahora, en la cuarta parábola, que es la parábola de la levadura, ¿a qué nos aporta, mis hermanos? Y es la influencia del evangelio precioso en el mundo, en todos los estamentos sociales, en todas las entidades gubernamentales, en todos los estamentos de la sociedad. El evangelio glorioso de Cristo es una influencia, mis hermanos, que está obrando, que está avanzando, que está trabajando, no se quedará quieta. Esta levadura fue mezclada con harina, mis hermanos, hasta que influenció y leudó toda la masa, toda la harina. ¿Qué nos está mostrando esto?
que, hermanos, aquí en nuestra comunidad, en tu comunidad, en el edificio, en el trabajo, donde tú y yo vivimos, mis hermanos, el evangelio está influenciando a la comunidad. Sí, la palabra de Dios está influenciando a la comunidad. Hermanos, ¿no es esto pertinente para nuestra misión? ¿No es esto una palabra de aliento para nuestra misión? Desde luego que lo es, mis queridos hermanos. Desde luego que lo es. Hermanos, hoy nos compete la quinta parábola, en este caso, el tesoro escondido. El tesoro escondido. ¿Qué querrá decir el Señor con esta enseñanza preciosa de el tesoro escondido? Bueno, mis hermanos, leo en su favor versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Señor, una vez más, te imploramos que nos asistas, Señor, para entender este glorioso texto. Señor, para estas cosas, ¿quién es competente? Señor, en nuestras fuerzas, de ninguna manera. Pero, Señor, el Espíritu Santo nos fue prometido. El Espíritu Santo, Señor, nos fue enviado. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Señor mío, yo solamente soy un instrumento lleno de debilidad, pero salvado por tu gracia. Oh bendito Dios, te ha placido usarme para que enseñe, Señor, o el Espíritu Santo enseñe a través de mis labios lo que tú nos quieres decir, Señor mío. Te los imploramos y nos quedamos, Señor, confiando en esa promesa y en esa seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, ahí ven ustedes en pantalla a ese hombre que acaba de encontrar lo que nunca se imaginó que encontraría. Él, mis hermanos, no estaba buscando ese tesoro. Quiero que vamos teniendo esto en mente. Él no estaba buscando ese tesoro. Y ya les voy a decir por qué él no lo estaba buscando. De manera que al encontrarse con ese tesoro, la alegría de ese hombre, mis hermanos, es indescriptible. Hermanos, esta es otra de las parábolas utilizadas por nuestro Señor. Ahora, ¿qué será lo que nos quiere decir el Señor con este solo versículo, tal vez? Hermanos, hay mucho por ver aquí en este versículo. Hermanos, cuando hablamos de un tesoro escondido en un campo, debo decirles que era una costumbre común que las personas más ricas en ese tiempo dividieran en tres partes sus riquezas. Una parte ellos la mantenían en efectivo para realizar sus negocios. Otra parte la invertían en piedras preciosas y joyas que fácilmente podían llevar si alguna vez tenían que huir de algún ejército enemigo. Si había que salir rápidamente por alguna razón, por algún ataque, entonces las personas podían llevarse sus joyas rápidamente. Pero hermanos, quedaba una tercera parte de las riquezas. Resulta que esa parte de las riquezas, las personas la enterraban en algún lugar. La enterraban en algún lugar, esperando desenterrarla y recuperarla
cuando pudieran regresar a la casa, ¿cierto? Pero hermanos, también debido a las guerras, a las incursiones enemigas y a la dificultad de encontrar un lugar seguro para almacenar las cosas valiosas, entonces un jefe de familia a veces recurría al método de sepultar sus posesiones más valiosas, o por lo menos una parte de ellas. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que estas personas algunas veces no volvían. Escúchenlo bien. Estas personas que enterraban esa riqueza muchas veces no volvían, mis hermanos. Y ninguna otra persona conocía el lugar donde enterraron ese tesoro. Ninguna otra persona conocía el lugar donde ellos habían enterrado ese tesoro. Así que, mis hermanos, el hombre que tenemos ahí, que tenemos en esta parábola, mis hermanos, al parecer, este hombre, mis hermanos, encontró un tesoro de esos. Sí, al parecer este hombre encontró un tesoro enterrado de alguien que lo había enterrado, mis hermanos, en esta finca, en este lugar, y no había vuelto. Por alguna razón no había vuelto. Bueno, mis hermanos, el caso es que este agricultor, este campesino que está en el campo, mis hermanos, se encontró este tesoro. Mis hermanos, ahora hay algo importante aquí. Él no estaba buscando este tesoro. Hermanos, como les pienso demostrar ahorita que él no lo estaba buscando. Hermanos, el caso es que cuando él encuentra el tesoro, inmediatamente se da cuenta del valor del tesoro. Él se da cuenta de la cantidad de dinero que acababa de encontrar. Bueno, a lo mejor no era dinero en efectivo, a lo mejor eran joyas, asuntos de valor, cosas de valor, pero él reconoce inmediatamente el valor, mis queridos hermanos. Ahora, la razón o lo que lo lleva a él, mis hermanos, a tomar una decisión rápida. Él, sin ninguna duda, se va, mis hermanos, rapidito a buscar vender todas sus posesiones para poder comprar el campo y el tesoro que allí estaba enterrado. Hermanos, eso nos indica que él estaba en un campo ajeno. Es lo primero que debemos comenzar a considerar. Él estaba en un campo ajeno. El campo, el terreno no era de él. No era una finca de él, hermanos. No era una parcela de él. No era de él, puesto que lo primero que hace es, al reconocer el valor del tesoro que acaba de encontrar, lo primero que hace es ir a buscar vender todo lo que tiene para comprar la finca, ¿cierto? Para comprar el terreno. Así que el terreno definitivamente no es de él. Bueno, mis hermanos, ya les hice una corta introducción a mis hermanos a el pasaje. Ahora, ya abordemos pues nuestro primer punto. Sí, hermanos, nuestro primer punto. Me va a seguir ahí en el versículo 44. Es un solo versículo, pero hay muchos elementos allí, mis hermanos. El primer punto que veremos entonces es el tesoro que estaba escondido en un campo. Ese es nuestro primer punto. El tesoro que estaba escondido en un campo. Bueno, mis hermanos, vemos aquí varias características de este tesoro. Prestemos mucha atención porque, hermanos, hay aquí algo muy valioso para nosotros, así como para este campesino que encontró este tesoro. Así que, hermanos, lo primero que vemos aquí es que este tesoro es descubierto accidentalmente. Ojo, es descubierto accidentalmente. Hermanos, por la cabeza del campesino, del agricultor, no se le pasó en ningún momento buscar un tesoro a la deriva como si estuviera perdiendo tiempo en el campo. No. Él no estaba, hermanos, buscando ese tesoro. Dice, el reino de los cielos es similar
o sea, semejante. El reino de los cielos tiene unas características, ¿cierto? A un tesoro. Ahora, el tesoro aquí, mis hermanos, se refiere a una riqueza acumulada. Un tesoro es un lugar donde hay un tesoro, donde hay unas riquezas que fueron acumuladas, objetos de alto valor, de alto valor. El Señor dice que el reino de los cielos es parecido o tiene características similares a un tesoro escondido. Ahora, mis hermanos, el hecho de que estuviera escondido este tesoro significa que no era accesible a la vista, es decir, no se podía ver fácilmente. Usted va por el camino, en su caballo, en su carreta de ese tiempo, o en su cabello, o va caminando, mis hermanos, y el tesoro no, usted no lo podía ver de inmediato. Que usted va pasando y vio allá el cajón con el tesoro. No, hermanos, estaba escondido. El Señor dice que estaba escondido, estaba oculto, no se podía ver. Ahora, si estaba escondido, si no se podía ver, ¿cómo es que este campesino lo encontró? Bueno, hermanos, eso nos indica un detalle. ¿Qué estaría haciendo el campesino en ese campo? Hermanos, el texto no lo dice, pero a mí se me ocurre que el campesino estaba trabajando la tierra. Él estaba trabajando, él tenía que haber estado ocupado haciendo algo ahí en el terreno para encontrar ese tesoro, porque lo que sí dice claramente el Señor aquí es que el tesoro no se podía ver, estaba escondido. Entonces, él tenía que haber estado haciendo alguna labor del campo, ¿cierto? De agronomía, de todo lo que hace parte del campesino. Así que, mis hermanos, el Señor dice que estaba escondido. ¿En dónde estaba escondido? Bueno, el Señor dice que en un campo, ¿cierto? En un campo. Hermanos, aquí la palabra campo realmente se refiere a una extensión de tierra. Una extensión de tierra que es o cultivable o no cultivable, ¿cierto? Alguna extensión de tierra se puede cultivar, los campesinos saben eso, entonces alguna tierra se puede cultivar, otra no. Esta es una extensión de tierra. Hermanos, ahí, en esa extensión de tierra, en esa finca, está enterrado el tesoro. Bueno, mis hermanos, ¿qué hace? ¿Qué hace el campesino cuando se encuentra el tesoro? Dice que al encontrarlo un hombre, hermanos, aquí es donde yo les digo que él no lo estaba buscando, porque la palabra encontrar aquí es descubrir por accidente, porque no es algo que se estuviera buscando. Ay, voy a acabar aquí con este recatón o con esta barra, voy a acabar aquí para ver si me encuentro un tesoro aquí. No. Ese no era el pensamiento de nuestro campesino, de nuestro amigo. No. Él está trabajando, ejerciendo alguna labor ahí y dentro de su labor, de pronto metiendo la barra profundo o el barretón o esto desherbando, que la herramienta se llama un asadón, aquí en Antioquia, creo que en Colombia, un asadón tal vez desherbando o algo por el estilo, mete el barretón o el asadón fuertecito y de pronto destapa la caja, ¿cierto? Destapa la caja. Bueno, hermanos, nos dice aquí el Señor que al encontrarlo, al descubrirlo accidentalmente, ojo, hermanos. Entonces, muy posiblemente este hombre estaba desarrollando una actividad laboral en un día normal de trabajo como cualquier jornalero, mis hermanos. Y es en ese contexto como él descubre lo que no estaba buscando.
De ahí entonces que llamamos este primer aspecto del tesoro escondido en un campo como descubierto accidentalmente. Ahora, veamos un segundo aspecto dentro de ese primer punto, mis hermanos. El tesoro es escondido de nuevo. Sí, hermanos, es escondido de nuevo. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cuando este hombre descubre esa caja y se queda sorprendido. Bueno, no nos dice que es una caja, pero tiene que haber sido un recipiente que pudiera proteger esas joyas, esa riqueza, ¿cierto? Entonces, cuando él descubre, seguramente que él destapa y se da cuenta, e inmediatamente se da cuenta que está frente a una cantidad de dinero inimaginable. Él está frente a algo que nunca había pensado que llegara a tener. Bueno, mis hermanos, aquí hay una decisión rápida. Él no lo piensa dos veces. Él sabe, como judío que es, él sabe que ese tesoro no se lo puede robar, que no le corresponde a él. Él como judío sabe que no puede hacer eso. Pero él también sabe, como judío que es, y según las instrucciones en el Antiguo Testamento, para todo lo que tiene que ver con el tema del agro, del campo, de todo lo que tiene que ver con esa parte, él sí sabía que si compraba el campo, entonces, ¿qué pasaba con el tesoro que había encontrado? ¿A quién le pasaba? ¿A quién le pertenecería? A él. Si él compra el campo, el tesoro es mío, ¿cierto? Estamos entendiendo esto. Si él compra la finca, entonces lo que hay en la finca enterrado, ¿a quién le pertenece? A mí, que acabé de comprar la finca, ¿cierto? Esto es lo que hace este hombre rápidamente. Dice que lo esconde de nuevo. El Señor dice, lo vuelve a esconder. Es decir, ahí, lo vuelve a organizar como estaba ahí, ¿cierto? Lo vuelve a tapar, le vuelve a echar hojas por encima y pedazos de palo y toda esa cosa, ¿cierto? Lo vuelve a ocultar nuevamente. Mis hermanos, esta precisamente es una reacción un tanto extraña, mis hermanos, porque ya sabemos que es una riqueza que hay allí de alto valor y posiblemente, además de estar oculta, mis hermanos, lo más seguro es que pocos saben del valor que representa. Hermanos, pocas personas saben del valor que representa ese tesoro, pero este hombre sí sabe. Entonces lo que él hace, mis hermanos, es que lo esconde de nuevo. Bueno, ese es un segundo aspecto que vemos dentro de nuestro primer punto. Veamos un tercer aspecto. Y es, mis hermanos, que el tesoro le causa a este hombre una gran felicidad, le causa una alegría indescriptible. Hermanos, sí, indescriptible. Note cómo el Señor dice, y de alegría. Es decir, lo invade una felicidad tan extrema al haber encontrado este tesoro. Hermano, hermana, yo le pido por favor que vaya recordando qué sucedió en su corazón, en su mente, el día que usted reconoció que Cristo el Señor podía ser el Salvador de su vida. ¿Qué pasó por su mente cuando usted encontró la joya que es nuestro querido Señor Jesucristo? Bueno, quiero decirle, usted no la encontró. Él lo encontró a usted. Él la encontró a usted. Usted no lo estaba buscando.
accidentalmente en el camino de la vida, un día alguien le habló del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hizo la obra de regeneración en su corazón ese día. Y por eso usted pudo ver tan claramente lo que nunca había visto. Usted pudo darse cuenta tan claramente que le esperaba el infierno por su pecado, pero que Cristo Jesús había muerto en la cruz y podía ser su Salvador. Un día usted vio eso con tanta claridad como nunca antes. Recuerde, ¿qué pasó a nivel emocional a partir de ese momento? ¿Siguió siendo usted una persona triste, amargado, amargada, estresado, estresada, lleno de dudas, de preocupaciones? ¿Siguió teniendo usted una vida sin sentido en esta vida? ¿Qué pasó con usted? ¿Acaso no lo embargó? ¿Acaso no la embargó una alegría indescriptible? Un gozo indescriptible. ¿Por qué es que cuando escuchamos esta preciosa canción, Jesucristo basta, yo siento un corrientazo por mi cuerpo, como si me conectaran electricidad, hermanos, como si me tocaran con una primaria? Yo siento una cosa, porque Jesucristo basta. Así que, mis hermanos, este hombre, con gran alegría, con una felicidad indescriptible, al encontrar este tesoro, va, mis hermanos, va. Mis hermanos, él va en asunto de negocios. Él se da cuenta del alto valor que tiene ante sí. El alto valor que hay en ese tesoro, mis hermanos. Y él toma una decisión fundamental. ¿En qué consiste esa decisión? Va a reunir todo lo que tiene. Él va a hacer un capital, porque él sabe que esa finca donde encontró ese tesoro vale la pena comprarla, porque en el tesoro que hay representa mucho más de lo que vale la finca. Entonces él va y reúne todas las cositas, todo lo que tiene, todo lo que representa valor, mis hermanos. Y eso nos muestra una cuarta característica de este primer punto. Hermanos, el tesoro es causante de vender todo lo que se tiene. Sí, Señor. Ese tesoro demanda, mis hermanos, de vender todo lo que se tiene. Dice que va y vende todo lo que tiene. Hermanos, podemos afirmar aquí que este hombre es un gran conocedor del valor de ese tipo de riqueza, porque a él no le importa negociar todo lo que ha conseguido con tal de obtener un capital suficiente y hacerse a esa finca. Así que, hermanos, ¿pero qué más vemos aquí? Vemos un quinto aspecto importante. Usted podrá pensar, pero pastor, ¿de dónde está sacando tantas cosas de un solo versículo? Bueno, y es solamente el primer punto. Así que, hermanos, esta es la hermosura del tesoro del reino de los cielos. La hermosura, mis hermanos. Hay tanto por ver que nunca podemos nosotros decir, aquí ya no hay más nada por ver, ya me lo aprendí todo. Ya no necesito seguir estudiando más la Biblia porque ya me lo sé todo. No, Señor. Hay tanto por ver. Hay tanta riqueza. Mis hermanos. Bueno, ese tesoro, mis hermanos, produce en el campesino la decisión
de negociar aquel terreno. Él va y lo compra, mis hermanos. Este comprar aquí es lo normal que usted y yo conocemos hoy de lo que es hacer una compra. No hay nada diferente. Es una transacción que se hace donde yo entrego un dinero y a mí me dan un bien. Esa es la transacción que hace el hombre, mis hermanos. Mis hermanos, el comprar este campo nos confirma que este hombre tal vez era un empleado por cuanto no era el dueño y por lo tanto, mis hermanos, ¿qué otra razón podría haber para que estuviera en esa finca? ¿Qué otra razón podría haber para que él estuviera ahí y haciendo algún trabajo ahí? Mis hermanos, para encontrar para encontrarse accidentalmente ese tesoro. Bueno, el punto principal aquí es que definitivamente el campo no es de él. Entonces, lo más práctico es realizar la compra. Muy bien. Mis hermanos, pero cuando la Biblia o cuando nos encontramos un relato como este, lo primero que debemos pensar es, bueno, ¿a qué se refiere la Biblia en general cuando habla de tesoros? El reino de los cielos, mis hermanos, si el reino de los cielos es similar a un tesoro, entonces, ¿qué otros aspectos encontramos en la Biblia acerca de tesoros? Mis hermanos, y esto nos lleva a nuestro segundo punto en nuestra exposición. El reino de los cielos es un gran tesoro encontrado por pocos. Escúchelo. El reino de los cielos es un gran tesoro encontrado por pocos. Hermano, hermana, le pido que se devuelva conmigo al versículo 11 y 12 del mismo capítulo 13. No nos vamos a ir de ahí del capítulo, pero en el mismo capítulo 13, por favor, mire conmigo versículos 11 y 12. ¿De dónde extraigo yo que el reino de los cielos es un gran tesoro encontrado por pocos? Vea conmigo versículos 11 y 12. Dentro del mismo contexto de las parábolas, observe la pregunta que le hacen los discípulos al Señor respecto a la primera parábola. Versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Le será quitado. Hermanos, ustedes pueden ver con absoluta claridad que el gran tesoro del reino de los cielos realmente es encontrado por pocos. Mira el versículo 16 y 17 ahí mismo. Versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. Hermanos y hermanas, ¿te das cuenta por qué tú y yo tenemos el más grande tesoro jamás pensado por la mente del hombre? El tesoro del reino de Dios, el tesoro de hacer parte del reino de Cristo. Hermanos, ¿se dan ustedes cuenta de este privilegio? Cuando el Señor les dice a sus discípulos, ellos le preguntaron, pero Señor, ¿por qué les estás hablando en parábolas a ellos? Y Él les dice, sencillo, porque es que solamente a ustedes, los creyentes, la iglesia, solamente a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esa es la razón. Hermanos, la doctrina de la elección, ¡qué maravilla! La doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Así a muchos les choque, porque a muchos les choca esta doctrina. Pero cuánto me anima que mi Señor en su soberanía decidió por su gracia revelar sus misterios de los cielos a mí, a un pobre pecador, a usted, un pobre pecador, pecadora. Hermanos, esto es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos aquí. A ustedes les es concedido que ustedes conozcan el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué hacemos pues ahí? ¿Qué hacemos pues ahí? Hermanos, demos una repasadita a los tesoros de los que habla la Biblia. El primero lo encontramos en Éxodo 19:5. Hermanos, voy a ir rápido aquí porque tengo varias citas, entonces voy a ir rápido. Lo que quiero realmente es mencionar lo que dice el versículo y resaltar el contexto del versículo. Así que si usted quiere tomar nota, tome nota del texto que voy a mencionar. Bueno, habla la Biblia ampliamente de tesoros. Mis hermanos, Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis, escúchalo bien, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si escucháis mis tesoros, si escucháis mis mandamientos, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Hermanos, este tesoro aquí es igual, es riqueza acumulada en forma de dinero. Hermanos, y en este caso el Señor está diciendo, quienes me obedezcan a mí, quienes guarden mi pacto, quienes escuchen mi voz y obedezcan mi pacto, serán una propiedad especial mía. Hermano, hermana, tienes que tenerte de la silla, porque el Señor está diciendo, aquel o aquella que me obedece, y estas son las instrucciones que Él está dando al pueblo de Israel al salir de Egipto en el Sinaí.
Él les está diciendo, aquel o aquella que me obedece a mí serán un tesoro especial para mí. Serán una propiedad mía. Nadie me la quita. Serán míos, son míos, son un tesoro para mí. Hermanos, en las instrucciones que el Señor les está dando, a Moisés especialmente, para que le diga al pueblo, mis hermanos, le indica entonces que los obedientes a Él son un tesoro especial de su propiedad. Segunda cita, Deuteronomio capítulo 28 y versículo 12. Hermanos, tal vez no vamos a terminar hoy, pero no me importa. Seguimos el próximo domingo. Tal vez no terminaremos, pero es que hay una riqueza aquí, hermanos, que no me pienso pasar por alto. Entonces, Deuteronomio 28, 12. Aquí dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Hermanos, el contexto aquí de lo que el Señor está diciendo son las bendiciones que trae la obediencia a Dios. Hermanos, cuando tú y yo obedecemos al Señor, estamos usando la llave que abre los tesoros del cielo sobre la tierra. Hermano, hermana, no vas a olvidar esto. Tu obediencia al Señor es la llave que abre las bendiciones del cielo sobre la tierra, sobre ti. No me lo estoy inventando yo. Tú lo estás leyendo ahí. Te lo vuelvo a repetir. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Si tú lees todo el capítulo 28 de Deuteronomio, te das cuenta que el Señor lo que les está diciendo a ellos, a los creyentes, a nuestros hermanos en la fe, sí, a nuestros hermanos en la fe del Antiguo Testamento, es: si ustedes me obedecen, si ustedes son obedientes a mi palabra, yo abriré los tesoros de los cielos. Ojo pues, seréis mi especial tesoro, nos dijo en la primera cita. En la segunda cita nos dice, los tesoros del cielo serán abiertos, inimaginables. Hermanos, cuando estoy leyendo, estudiando un tema, por momentos encuentro algo que no había visto antes. Hermanos, y a mí me da una cosa, a mí me da una emoción. Uy, pero yo no había visto esto, yo no lo había visto. Hermanos, los tesoros del cielo son abiertos cuando obedecemos la bendita y gloriosa palabra de Dios. La tercera cita, Deuteronomio capítulo 33 y versículo 19. Aquí nos dice lo siguiente: llamarán a los pueblos
al monte. Allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Mis hermanos, los tesoros escondidos en los mares y en la arena. Mis hermanos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el contexto de este tesoro acá mencionado? Bueno, mis hermanos, es la bendición al pueblo de Israel que le está dando Moisés antes de morir, tribu por tribu. Y en este momento, en este caso y en este versículo, se está refiriendo concretamente a la tribu de Isaacar. Moisés ya está a punto de morir. A él ya se le ha dicho que tiene que subir a una montaña y ver la tierra prometida hacia donde había estado conduciendo el pueblo desde que lo sacó de Egipto. A él ya se le ha dicho, mira para dónde van. Esa es la tierra. Los grandes valles, las grandes llanuras, la hermosura allá en la inmensidad. Y el Señor le dice a Moisés que suba a la montaña y mire desde allá para donde va el pueblo. Pero él no va a entrar allá, él no va a ir. Pareciera como injusto, ¿cierto? Él no va a entrar. ¿Saben por qué no va a entrar, hermanos? Porque él había cometido un pecado atrás, en un momento dado, y no le había dado. El Señor había hecho un milagro de darle agua al pueblo de la roca, porque había una gran sed. Y el pueblo comenzó a murmurar. Entonces, desde luego, Moisés, bueno, le dijo al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y el Señor, hermanos, dio agua de una roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca ahí? Ya ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo. Él dio agua. Y ¿saben una cosa? Moisés no le dio la gloria a Dios. No le reconoció la gloria a Dios. Y ese pecado fue suficiente para que no entrara a la tierra prometida, para que solamente la viera desde lejos, desde la montaña. Bueno, mis hermanos, ese es el panorama que presenta este texto. Las bendiciones que Moisés está dando al pueblo de Israel antes de morir. Y habla aquí de los tesoros escondidos en la arena, de las cuales se iba a beneficiar la tribu de Isaacar. Tesoros escondidos. ¿Qué tipo de tesoro? Lo mismo que está guardado, que está oculto, que no se ve. ¿Dónde está oculto? En la arena y en el mar. Muy bien. Josué capítulo 6, versículo 19. Josué 6, 19. Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro. Escúchelo bien. Entrarán en el tesoro del Señor. Aquí la palabra tesoro, mis hermanos, nos habla de el lugar, de la ubicación donde se guardan elementos de alto valor. A eso se refiere la palabra tesoro aquí. Ahora, ¿cuál es el contexto? Mis hermanos, resulta que la orden es tomarse a Jericó, a la ciudad de Jericó, tomarse por asalto.
a la ciudad de Jericó. Entonces, mis hermanos, se les está dando unas instrucciones a los guerreros, a los soldados judíos, israelitas, se les está dando unas instrucciones de lo que debían hacer con parte de la riqueza de Jericó en el momento que se tomaran la ciudad. ¿A dónde debían ir esas riquezas? Bueno, debían ir al tesoro del Señor. Sí, hermanos, en el Antiguo Testamento, el tesoro del Señor. Hay unos elementos de alto valor allí, hermanos, que no voy a profundizar en qué consistían todos esos elementos, todos esos valores que habían, pero hay allí un lugar, el arca. El arca que lleva el pueblo, mis hermanos, donde están los tesoros y de alto valor y que tienen una representación espiritual, desde luego, mis hermanos. Esos valores, ese oro, esas riquezas debían entrar en el tesoro del Señor. Ese es el contexto aquí de la palabra tesoro. Seguimos al primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 26. Primer libro de los Reyes, capítulo 14 y versículo 26. Nos dice aquí, mis hermanos, lo siguiente. Y tomó los tesoros de la casa del Señor y se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Bueno, mis hermanos, aquí en el templo hay un tesoro. Dice que son los tesoros del Señor y del palacio del rey, porque estamos en el primer libro de los Reyes. ¿Cuál es el contexto aquí, mis hermanos? Resulta que Sisac, rey de Egipto, quien había sido el instrumento destinado por Dios, ojo, era un rey pagano, de Egipto. Él fue el instrumento que Dios utilizó para castigar la apostasía nacional de Israel. El pueblo había caído en una decadencia espiritual tal que el Señor los entrega a otras naciones como parte de su juicio disciplinario por su pueblo. Sí, hermanos, porque Dios disciplina a su pueblo cuando éste es desobediente. Entonces, lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, es que este rey pagano se apoderó de todas las riquezas, de todas las joyas, de todos los objetos de valor de la casa del Señor, se apoderó de todo eso y se lo llevó. A eso se refiere el contexto aquí de la palabra tesoro. Seguimos para Job, capítulo 38 y versículo 22. Job, capítulo 38 y versículo 22. Dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Hermanos, ¿cuál es el contexto aquí? Dios está hablando con Job. Dios está conversando con Job. Y en lo que le dice a Job, el Señor le está haciendo una serie de preguntas a Job. Unas preguntas, mis hermanos, que le demuestran a Job cuál es su grado de ignorancia, que convencen a Job de su profunda ignorancia. Las preguntas que el Señor le está haciendo a Job no las puede responder ni Job ni la persona más sabia de la existencia.
en la tierra, mis hermanos. Y dentro de esas preguntas que Dios le está haciendo a Job, esta hace parte. Has entrado en los depósitos. La palabra depósito aquí es lo mismo que tesoro o lugar. Tesoro o lugar. Has entrado en los depósitos de la nieve. Has entrado en los tesoros que hay en la nieve. Has visto los tesoros, o sea, los depósitos que hay en el granizo, que me los he reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra, para el día de la batalla. Tú has entrado ahí a esos tesoros que yo tengo ahí, en la nieve, en el granizo. Esas son preguntas que no tienen respuesta por parte de Job. Y ustedes saben lo que termina respondiendo Job al final, cuando dice, reconozco que no sé nada, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero le ha dicho al Señor, Señor, yo no voy a hablar, soy un ignorante, soy un estúpido prácticamente. El Señor habla aquí de tesoros o depósitos, lugar donde están los tesoros de la nieve y del granizo. Mis hermanos, y voy a terminar con Proverbios 2, versículos 3 y 4. Y dejaremos aquí por hoy, porque estamos examinando los varios textos de la Biblia que nos habla de los tesoros y a qué tipo de tesoros se está refiriendo. ¿Cuál es el objetivo? Pretendemos llegar con precisión al tesoro mencionado, que es el reino de los cielos, en nuestra parábola de Mateo 13:44. Le apuntamos a llegar allá, a llegar a la comprensión del tesoro que es el reino de los cielos y que está siendo comparado con ese gran tesoro que se encontró este campesino en el campo. A esto le estamos apuntando. Proverbios 2, versículos 3 y 4. Veamos lo que dice. Dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, como a tesoros escondidos. Hermanos, el contexto aquí es el consejo que un padre le está dando a su hijo sobre la inteligencia, sobre la sabiduría. Y le está diciendo, mis hermanos, que dicha sabiduría es un auténtico tesoro. Es un tesoro invaluable. Es tan alto el valor de la sabiduría. Ahora, pero ¿a cuál sabiduría? ¿Cierto? ¿A cuál sabiduría se refiere? Bueno, mis hermanos, ustedes saben que Proverbios 1 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto reverente a Jehová. Entonces, este papá le está aconsejando a su hijo que debe buscar la sabiduría como buscando un tesoro escondido, como buscando un depósito que está guardado, que debe buscar la sabiduría, debe buscar a Cristo, como buscando
un gran tesoro, como buscando un gran depósito de riqueza. Hermanos, y ese es un consejo para la vida que un papá le está dando a su joven hijo. Jóvenes que están escuchándome, jóvenes, escuchen a sus padres, escuchen a sus padres, muy especialmente cuando ellos se dirijan a ustedes con la Biblia abierta, indicándoles lo que dice la palabra de Dios. Hijos, escuchen a sus padres. Mis hermanos, vamos a dejar por hoy aquí en Proverbios, en el Proverbio capítulo 2. Vamos a dejar aquí por hoy y continuamos el próximo domingo. No olviden, estamos haciendo esto para poder llegar con precisión al tesoro que es el reino de los cielos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el gran alimento espiritual. Gracias, Señor, por decirnos hoy que la obediencia a ti nos coloca en la posición de ser un tesoro especial para ti, Señor. Y cuánto más hoy que fuimos comprados por medio de la sangre de tu Santo Hijo. Cuánto más hoy. Cuánto valor somos para ti, Señor. Por lo tanto, cuánta riqueza hay cuando nosotros obedecemos la Biblia, cuando atendemos tu voz por medio del texto bíblico, cuando utilizas un siervo tuyo, un hijo tuyo, para compartirnos lo que dice tu palabra. Eres tú quien estás hablando de manera directa a nuestra vida. Señor, ayúdanos a apropiarnos de la obediencia, oh Señor. Ayúdanos a recordar que somos un tesoro para ti. Ayúdanos a recordar que el obedecer a ti es abrir el tesoro del cielo. Señor, esto es lo que le dijiste al pueblo en Deuteronomio y por lo tanto a nosotros hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, les invito ahora a que cantemos.